buenos días, estimados estudiantes de la institución educativa particular El Triunfo, nuestra ciudad de Piura. Reciban un cordial saludo a nombre de nuestro señor director. La bienvenida a ustedes, nuestros estudiantes de quinto de secundaria. Un saludo afectuoso de mi parte, soy el profesor Jefferson Rea Santiago, con quien van a desarrollar el curso de literatura. Bienvenidos pues a esta semana número 1 de este año académico 2021. Cada día es una oportunidad para aprender. Valoremos entonces ello, los resultados que obtengas, que es tu anhelado ingreso a la universidad, es o va a ser el resultado de la disciplina, autodisciplina y del empeño que pongas en tus actividades académicas. Tenemos esta frasecita importante que pretende inspirar la sesión de hoy. La juventud es la edad del crecimiento y del desarrollo, de la actividad, de la viveza, de la imaginación y del ímpetu. José Martí. Pues esta energía, este brillo, este ímpetu, tiene que llevarnos a desarrollar toda nuestra capacidad creativa, analítica, juiciosa y de una u otra manera inspirar e impulsar nuestra actividad. ¿Ya? Bien. Vamos a iniciar hablando sobre un panorama de la literatura universal. La historia de la humanidad en una línea de tiempo. Tendríamos que entender que esta ha venido evolucionando desde la edad antigua hasta la edad contemporánea, hasta nuestros días. Y hemos tenido hechos que han acompañado estas situaciones o circunstancias. La aparición de la escritura, la caída del Imperio Romano, el descubrimiento de América, la Revolución Francesa. En todas ellas se pone énfasis en que es el hombre el principal promotor de estas acciones. ¿Y por qué es el principal promotor? Porque es la capacidad analítica, es el desarrollo de su juicio crítico, el desarrollo de sus capacidades, el desarrollo de cada una de sus situaciones y circunstancias que le han acompañado. Nuestro curso va a revisar sí o sí los aspectos culturales, los aspectos históricos, no solo los literarios. Entonces, es necesario que nos demos cuenta que este panorama de la literatura universal también se va a manifestar de acuerdo a estas edades, pero con algunas diferencias muy notorias. Cuando decimos en la edad antigua que experimentamos un clasicismo, este clasicismo puede ser desde el punto de vista oriental, desde el punto de vista occidental. Y esto es importante, esto es necesario, porque de una u otra manera tenemos que reconocer que el clasicismo, ¿ya? El clasicismo universal
ha sentado las bases del progreso literario, ha sentado las bases de una actividad cultural intensa, formidable, que ha tenido un cese del siglo, del siglo V al X, ¿ya? Pero que ha podido continuar desde la etapa medieval. Y esta etapa medieval está cargada de aspectos mágicos religiosos que han acompañado al hombre. Se me viene a la mente cuando nosotros revisemos eh, el prerrenacimiento o el dulce estilo nuevo, y vamos a encontrar la idealización de la mujer y vamos a identificar el aporte unificador de la iglesia, los aspectos teocéntricos. Y esto viene a mi mente porque el ámbito moderno no es que del todo ha sido antropocéntrico, ¿no? También ha tenido sus, sus influencias. El aspecto renacentista, el siglo de oro, el barroco, el neoclásico, ¿verdad? Estos aportes neoclásicos han sido intensos. Las obras de teatro, me referiré a unos autores en específicos, ¿no? En este periodo moderno. Miguel de Cervantes Saavedra, William Shakespeare, Jean-Baptiste Poquelin, conocido como Molière. Este encuentro, este mundo, va a despertar en nosotros sí o sí un deseo. ¿Y cuál es ese deseo? ¿Cuál es esa necesidad? En nosotros darnos cuenta o reconocer que la literatura ha ido acompañando todas las aristas y todo el desarrollo del ser humano, tanto del pensamiento, de su razonamiento, de su capacidad analítica, de su sensibilidad, porque hay que entender que todo texto literario tiene fondo y tiene forma, es decir, todo texto literario tiene una intención comunicativa, y esa intención comunicativa es la que yo tengo que descubrir en un texto. Y eso va a ser muy sencillo cuando en los aspectos contemporáneos veamos, por ejemplo, un, un romanticismo que va a ser muy influyente, ¿ya? Vamos a encontrar sí o sí los aportes realistas, intensos, situaciones de la vida cotidiana, de la coyuntura que se vive en ese entonces. Los parnasianos, los simbólicos, que les importó la forma y no el fondo. Porque hay muchos que leemos poesía simbolista y no entendemos. Y finalmente la vanguardia que ha roto los esquemas tradicionales para dejar que cada escritor pueda tener su planteamiento, su postura, su forma de pensar, su forma de manifestar una idea. Entonces, vamos a empezar revisando el clasicismo oriental de una forma sencilla, rápida, porque este marco teórico que usted está escuchando, que usted está observando, tiene que ayudarle para poder desarrollar nuestro material académico. Antes el video tutorial se complementaba con la videoconferencia, eso hicimos el año anterior. Hoy, esta es la antesala. Usted tiene que entender sí o sí este video tutorial para poder comprender el desarrollo de un ejercicio, el desarrollo de una práctica. Cuando hablamos del clasicismo oriental, vamos a observar que estamos mencionando a las culturas más representativas de Oriente. La china, la hebrea, la hindú, la mesopotámica, la egipcia, la árabe, que se desarrolla propiamente desde el siglo 9 a.C. hasta el siglo 7 después de Cristo. ¿Y eso qué significa?
que han habido pueblos, culturas, territorios que han tenido han sobresalido más que otros. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, los inventores más célebres de Mesopotamia fueron los sumerios, a quienes debemos la invención de la escritura cuneiforme. ¿Ya? Ahora, tenemos que entender que de la literatura oriental, los más antiguos son los chinos, ¿ya? Que se remontan al primer milenio antes de Cristo, y la mayoría ha sido un tono religioso. Dentro de estas culturas, la primera que destacamos es la cultura hebrea, ¿ya? La cultura hebrea sí o sí ha sido teocéntrica. Ha podido destacar por la concepción de un teo, de un dios, de un mundo, de la vida. Pero, sin embargo, eso no ha sido un limitante. Al contrario, eso ha permitido la creación de diversos géneros, de diversas especies literarias como la prosa, el verso, la epístola, la fábula. Pero los temas que se están desarrollando es el espiritual, es el religioso, es las leyes de convivencia. Y ahí tenemos, por ejemplo, que una obra representativa de este periodo es la Biblia y el Talmud. En el caso de la Biblia, esta producción literaria hebrea significa conjunto de libros que se dividen en dos partes. Y eso usted lo sabe desde el curso de religión, ¿verdad? Desde el Antiguo y el Nuevo Testamento, 73 libros en total. En el Antiguo Testamento, 46, tiene una división muy peculiar: libros históricos, sapiensales, proféticos, etc. En el Nuevo Testamento, 27 libros escritos durante la segunda mitad del siglo I después de Cristo: los Evangelios, los Hechos de los Apóstoles, las cartas paulinas, las cartas hebreas, las cartas católicas, el Apocalipsis. Esta visión, ¿por qué usted se preguntará por qué estamos revisándola en este momento? Es que justamente hay preguntas donde nos dice, se narra, se manifiesta el bautismo en el Espíritu, y eso sabemos que está en la Biblia, en Hechos de los Apóstoles, o de los padres de la fe, en Hechos de los Apóstoles, o en el libro de Romanos también. O que fue llevado por una llamarada de fuego, que se hace referencia a un profeta. La revisión de estos textos son importantes, especialmente los del Antiguo Testamento, que son históricos, sapiensales, proféticos. Al hombre le ayudan, pero claro, estamos hablando de un libro que tiene una connotación religiosa, ¿ya? No podríamos hacerle un estudio como un libro total, porque algunos tienen sus creencias, y estas no podemos chocar con ellas, porque una cosa es el ámbito académico y otra es nuestro credo. ¿Por qué menciono esto? Porque mientras se han desarrollado investigaciones, estas a veces han llevado a personas a que se vuelvan ateas, agnósticas, porque existen muchas preguntas y vacíos que pueden salir a relucir. Pero nosotros no estamos viendo desde el punto de vista teocéntrico. Nosotros estamos entendiendo que la palabra Biblia significa conjunto de libros. La compilación de libros tiene justamente este libro contiene la historia de las tribus hebreas, cuando éstas se han
establecido en el Valle del Jordán, el pueblo judío, Israel, sus gobernadores, ¿verdad? El primer rey fue Saúl, después David, de David viene Jesús. Entonces, esta visión histórica, social, nosotros tenemos que, al menos, lo que hemos hecho hace un momento, revisarla, ¿ya? También revisamos la cultura hindú. Esta cultura netamente oral, poética, se inspira por la tradición sánscrita, los textos budistas. Pero a pesar de ello, hemos encontrado aquí textos filosóficos y religiosos, ¿ya? Es necesario que valoremos que aquí se va a encontrar las 2 epopeyas más extensas de la literatura universal. Estamos hablando del Ramayana, atribuida a Valmiki, con 24,000 versos, y el Mahabharata, que se le atribuye a Vyasa, con más de 200,000. En el aspecto lírico, en el género lírico, vamos a encontrar los Vedas, el Rimveda, el Yagorveda, el Samaveda, y el Ritu Samara, que es de Kalidasa. Y en el aspecto narrativo, el Pachantandra. Si nosotros revisamos el primer periodo, que es el de los Vedas, vamos a encontrar el Rig Veda, que tiene 1028 himnos. En el prospecto de examen se dice 1017. Estos 2 números hay que manejarlos. Entonces, estos Vedas, estos cantos, estos himnos, van a estar referidos a los dioses, a poner de manifiesto los fenómenos celestes, a poderlos personificar, a darles vida. El Samaveda, ¿qué es el Samaveda? Los arreglos musicales de los himnos del Rig Veda, es decir, es un manual litúrgico, están las melodías. El Yajurveda tiene una prosa rimada, las plegarias, el manual de los ritos, de los sacrificios, que en este caso era usado netamente por los sacerdotes. Y también tenemos el Atharveda, son aproximadamente 730, 731 himnos de los ritos domésticos, cantos, nupciales, funerarios y fórmulas, ¿no? Cánticos cosmogónicos y litúrgicos. Todo esto representa una visión, ¿ya? Social, una visión social. Entonces, estamos revisando en el periodo clásico, tenemos el Ramayana y el Mahabharata, ¿ya? Y sobre el Ramayana podemos decir que es una epopeya, hay descripciones escritas en sánscrito, se le atribuye a Valmiki, tiene aproximadamente 24,000 versos, algunas fuentes dicen que tiene más, y narra la historia del rey Rama, su encarnación en el rey Vishnu, en el dios Vishnu, y el destierro de su fiel esposa Sita, ¿no? Y en el caso del Mahabharata, es la obra más extensa del mundo, fue escrita aproximadamente en el año 300 antes y 300 después de Cristo. Tiene cuentos, leyendas, narraciones, textos filosóficos y describe la lucha entre 2 ramas de una misma familia, ¿no? Los panduidas y los kuruidas. En este caso, por dominar, poseer un reino del norte de la India. Vamos a quedarnos ahí. La próxima sesión continuaremos hablando de las principales culturas orientales. Muchas gracias, cuídense. Nos vemos la próxima semana.